El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que tiene el objetivo de promover los derechos y el bienestar de este grupo poblacional y de concienciar sobre la situación de ellos, ¿no? Y de ellas. Para hablar sobre este tema, hoy hemos invitado a Luis Cayo Pérez Bueno, que es el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, y que básicamente representa y defiende los intereses de las personas con discapacidad en España. Y nada, Luis, decir que Luis básicamente revisar su currículo, pues habla de básicamente toda su carrera profesional dedicada a trabajar por y para la discapacidad, y por eso pues creemos que no podemos tener un mejor invitado para hablar de esto hoy. Luis, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Daniel, por invitarme y encantado y un placer siempre abordar la realidad de las personas con discapacidad. Vale, Luis, como tenemos poco tiempo, te pregunto, o empiezo preguntándote, ¿cuántas personas en condición de discapacidad hay hoy en España? Y si tú pudieses, de cierta manera, resumir las problemáticas a las que se enfrentan, digamos, este grupo poblacional para tener una mejor calidad de vida en general, ¿tú qué nos podrías contar? Bien, pues la aproximación estadística siempre es relevante, ¿no? Para conocer la dimensión, pues, del fenómeno de la discapacidad en nuestro país. Existen estadísticas oficiales que nos hablan que un 9% de la población presenta una discapacidad. Traducido en números, eso significa más de 4 millones de personas. Si nos vamos a hogares, en uno de cada 5 hogares españoles hay una situación de discapacidad. Y es una realidad en crecimiento, en expansión. Dentro de la propia discapacidad, porque esta es muy plural y distinta y no adopta el mismo rostro, pues un 60% son mujeres, hay más mujeres con discapacidad que varones, un 60% también aproximadamente tienen más de 65 años, que es, bueno, esa franja o ese elemento divisorio donde se considera que la persona ya es mayor o adulto mayor, ¿no? Y para ver también que la discapacidad tiene mucha conexión con la edad avanzada, ¿no? Y con la discapacidad sobrevenida por la prolongación de la esperanza de vida. Y 1 millón de personas con discapacidad en España habitan en el medio rural. Esto es también importante porque su realidad, sus problemas, su situación, pues está más castigada por el hecho de residir en un entorno con menos servicios o con menos acompañamiento público, ¿no? Esa sería un poco la gran cartografía de la discapacidad en España. Los datos no son los más actualizados. En 2020, si no hubiera sido por la pandemia, hubiéramos tenido una gran operación estadística que nos hubiera puesto al día la situación de las personas con discapacidad en términos demográficos, en términos estadísticos. Supongo que la tendremos el año que viene, una vez pasado pues esta gran crisis, y esa sería esa foto fija de la discapacidad en España. Si nos vamos ya a un aspecto más cualitativo, por el que también preguntabas, las personas con discapacidad somos un grupo de población en situación estructural y sistémica de exclusión social. Estamos siempre sistemáticamente peor que las personas que no tienen discapacidad. La discapacidad castiga, castiga sin culpa, y todos los índices que miden el desarrollo humano, la inclusión, la pobreza, el acceso a bienes que consideramos básicos, nos dicen que las personas con discapacidad estamos en desventaja clara, en desventaja severa, que se puede dimensionar en alrededor de un 33% peor que el resto de la ciudadanía sin discapacidad. O sea que se necesitan políticas, legislación, acción, toma de conciencia por parte de la sociedad, no solo de los poderes públicos, para volver, o bueno, no tanto volver como para poder tener alguna vez una posición de cierta igualdad de oportunidades en la que ahora no estamos. Hay un tema también que yo creo que pues es el tema que ha estado básicamente de moda este año y ha sido el coronavirus.
y como sabemos, digamos, ha sido un problema que a todos nos ha tocado, pero por supuesto que ha tocado muchísimo más fuerte a las personas o a estos grupos poblacionales que tienen tradicionalmente unas desventajas, ¿no? La gente más pobre, la gente, las mujeres, la gente con discapacidad, ¿no? Yo quiero preguntarte, Luis, si hoy existe algún tipo de dato o ustedes desde Sermi han podido identificar y ver cómo puntualmente el coronavirus o la pandemia generada por el coronavirus ha, digamos, tenido un efecto sobre las personas con discapacidad y cuál ha sido. Sí, sí lo ha tenido, aunque pudiera parecer que un factor puramente biológico, natural, como un virus, no tiene conciencia y se extiende y ataca a todo el mundo por igual, bueno, pues también vemos que incluso en las pandemias, en los fenómenos pretendidamente biológicos neutros, hay sesgos. Y estos sesgos se producen de mayor impacto, de mayor vulneración, de colocarse en una situación todavía más difícil que la que tenían de partida, pues por factores sociales previos, ¿no?, a la propagación de una pandemia. Las personas con discapacidad hemos sufrido, estamos sufriendo de modo desproporcionado pues esta situación, esta crisis masiva de salud pública. ¿En qué se ha manifestado? Bueno, pues si vamos a los bienes jurídicos de mayor importancia que precisan de una protección más intensa, la vida, pues las personas con discapacidad han muerto en mayor medida que otro tipo de personas. O sea, tener una discapacidad, una condición de salud preexistente, te expone más pues, al contagio y a que la enfermedad se desarrolle o curse con mayor gravedad y que puede llegar a la muerte, ¿no? Esto nos ha pasado también a las personas mayores. Es verdad que las personas mayores son más de 8 millones en España, los adultos mayores, y la discapacidad es menos. Pero hemos corrido una cierta suerte paralela de mayor letalidad y mayor impacto del virus en el bien más preciado, que es la vida. Después también esto se ha producido porque las personas mayores y las personas con discapacidad tenemos una peculiaridad no deseada, pero que se produce, y es que a veces se nos obliga o nos vemos forzadas a vivir en entornos colectivos, en residencias, que han sido un foco de propagación privilegiado, ¿no?, para el virus. Eso no le ocurre a otros sectores sociales. Viven en sus casas, aunque sus casas o sus viviendas no reúnan todas las condiciones por poca superficie, etcétera, pero cuando hay instituciones de vida colectiva de 100, 200, 300 personas, pues ahí si entra el virus es más fácil, favorece más su propagación y su letalidad. Hemos también sufrido muchos elementos que han interrumpido pues este creciente progreso de inclusión o de participación. Por ejemplo, las comunicaciones que en estos meses eran cruciales, ¿no?, para preservar tu vida, tu salud, para no contagiarte y no contagiar, para cuidarte y cuidar a otros, pues no eran accesibles o lo han sido solo de un modo muy discontinuo. Eso impide que las personas con discapacidad tengamos conciencia siquiera de qué está pasando. Nos coloca en una situación de cierta indefensión, ¿no? Pensemos en personas sordas, personas con discapacidad intelectual, con autismo, que pueden no entender lo que os sucede si no tienen medios accesibles o formatos que les permitan por sí mismas entender y comprender lo que está ocurriendo, ¿no? Después hemos tenido problemas gravísimos que se desataron, creemos que los hemos atajado, que los hemos remediado, y es la denegación de asistencia sanitaria, por ejemplo, cuando los sistemas hospitalarios, las unidades de cuidados intensivos, las salas de hospitalización estaban saturadas, absolutamente desbordadas, y había que elegir, pues el criterio de elección, que normalmente es un criterio también de sacrificio, pues las personas mayores o las personas con discapacidad, que quizá tienen por su discapacidad menos esperanza de vida,
pues no se las atiende o se las atiende después de la persona sana, joven o con más posibilidades. Bueno, ahí late siempre esa idea, a veces no confesada y poco confesable, de que la vida de las personas con discapacidad vale menos y que por tanto se puede prestar a ser sacrificada con prioridad a otras. Y después todo el impacto socioeconómico, ¿no? Las personas con discapacidad somos más pobres, como decía antes, estamos más expuestas a la exclusión y a la pobreza, a la falta de medios, y necesitamos más apoyos. Y cuando te obligan al confinamiento, muchas redes de aprovisionamiento desde la comida, medicamentos, la paralización de terapias, de cuidados, todo eso hace que se concentren más los problemas, el desempleo, la duda sobre si continuará tu ritmo económico, ¿no? de posibilidad de generar ingresos, pues tiene un efecto mucho más desproporcionado en las personas con discapacidad. O sea que sí, que la pandemia no es equilibrada y equitativa y ataca más a quien está en una situación previa de mayor fragilidad o vulnerabilidad. Luis, tú al final de esta intervención hablabas mucho sobre los efectos socioeconómicos que ha tenido la pandemia sobre las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y tú llevas muchos años trabajando, digamos, como lo mencionaba al principio de la intervención en este tema, y bien sabes que el sector privado y las empresas juegan un papel fundamental digamos, en que las personas que tienen algún tipo de discapacidad o un talento, si se quiere decir, y no sé si en esto estoy siendo incorrecto en lo que voy a decir, pero que tienen un talento que puede ser diferente a lo que tradicionalmente se está buscando la empresa, que tú, en todos estos años de experiencia, ¿tú cuál crees que ha sido esta evolución y esta manera de ver las empresas, la discapacidad? Esto ha mejorado con los años, esto se ha mantenido igual, esto ha empeorado. ¿Cuál es un poco tu percepción frente a ese, digamos, frente a las empresas y su rol en ayudar a superar estos problemas que tienen las personas con discapacidad? Bueno, las empresas, el mundo empresarial participa de la vida social, está inmerso en el imaginario colectivo y acepta y asume pues las ideas, a veces los estereotipos, las prevenciones que hay en general sobre las personas con discapacidad. No podemos decir que el empresariado, que las empresas son peor o mejor que otras instancias. Participan de la comunidad y bueno, y tienen en su mente pues muchas ideas recibidas, muchas inercias que en el pasado han llevado a no considerar a las personas con discapacidad como una parte activa, una parte talentosa que necesariamente debe formar parte de los entramados productivos, ¿no? Eso ha mejorado. Es verdad que en los últimos años hay una progresión, una evolución favorable, pero todavía insuficiente, muy insuficiente. Por lo tanto, tenemos que seguir insistiendo en decirle a las empresas que no pueden permitirse el lujo de desaprovechar el talento, que hay mucho talento, a veces que al que necesitas darle un campo de juego, un terreno propicio para que despliegue todo el potencial que tiene, que las empresas se tienen que parecer a la sociedad, que no pueden ser una selección o un apartado donde solo haya una parte de la sociedad, forman parte del medio social, tienen que tener semejanza y afinidad con el medio social, y en el medio social, pues como decía al principio, hay más del 10% de la población, muchos millones de personas que tienen una discapacidad, como puede haber otras notas de diversidad humana por otras razones, ¿no? Y que no podemos prescindir de ellas porque serían malos empresarios y seguro que eso afecta a un desarrollo armónico, sostenido y sostenible de la propia empresa. Yo animo a los empresarios a que pregunten a otros que han dado la oportunidad, siendo permeables y porosos a conocer y a incluir la experiencia de la discapacidad en sus organizaciones,
y verán que el resultado es positivo. Tenemos muchas ganas, mucha apetencia de demostrar lo que valemos y solo queremos pues que se nos abra la puerta, ¿no? Y cuando eso se produce, pues las personas con discapacidad se entregan, dan o ofrecen una dedicación que se convierte en riqueza, en valor para la empresa. Entonces, a los empresarios que siempre tienen que ir por delante, tener audacia, no conformarse, porque el empresario que se conforma o acepta pues los prejuicios o las inercias seguro que fracasará, que vean como una fuerza enorme de vitalidad, de mejora progresiva y continua y de abrirse a la diversidad social en la incorporación de personas con discapacidad. Creo que conocernos es querernos, entonces que nos den, que hagan por conocernos, porque ahí surgirá algún tipo de idilio bueno para las dos partes. Luis, y ya para terminar, tú hablabas de ha habido una evolución positiva, es insuficiente y seguramente en estos años de experiencia has podido conocer de experiencias exitosas, digamos, de inclusión, ¿no? De personas con discapacidad dentro de las empresas. ¿Qué le dirías tú hoy a un empresario o cuáles serían esas tres cosas que debería hacer un empresario que quiera hoy plantearse el contratar y contar con talento de personas que tienen algún tipo de discapacidad? ¿Por dónde empezar? Eh, ¿Qué te ha dejado saber tus experiencias y lo que has visto en este tiempo que pueda servirle a estos empresarios para que básicamente incluyan un talento diferente? Bueno, pues que no serán buenos empresarios, buenos promotores y emprendedores, que no generarán un cambio social valioso si prescinden, apartan o marginan a una parte de la sociedad. Que en un sistema tradicional, habitual, aquello que considerábamos que es más dificultoso incluso, yo creo que una mentalidad ya superada o en vías de superación, que es problemático, no tienen que verlo como algo de lo que me aparto, de lo que huyo, sino como una posibilidad de mejora. Las personas con discapacidad siempre hemos estado como en los márgenes, en las periferias, nos han colocado fuera del centro, de la centralidad de las sociedades, de las organizaciones, y eso nos da también una posición privilegiada, un cierto conflicto, una cierta tensión productiva que hace que la empresa que se abre a esa realidad externa mejora considerablemente, porque se va a enfrentar a retos que antes no tenía, desafíos que no se había planteado. Y eso hace que tengas que agudizar el ingenio, ser más creativo, gestionar parte de la diversidad, no la uniformidad, que esa ya la estamos gestionando desde hace siglos, y te da, aunque solo fuera viéndolo desde una perspectiva, entre comillas, egoísta, te va a dar unas ventajas, un acervo, un conocimiento, unas habilidades y destrezas que va a mejorar toda la organización de la empresa. Si a la vez estamos contribuyendo a que más personas tengan autonomía económica, tengan participación social y constituyan también un ejemplo y un modelo para otras, pues es que es un círculo que todo es virtud, es un círculo virtuoso y por tanto no me privaría como empresario de permitirme, no solo permitirme, sino de promover una experiencia así, que es una experiencia absolutamente positiva. Maravilloso, Luis. Pues agradecerte mucho el habernos dado este espacio en tu agenda y esperamos de verdad eh, ayudar con esta conversación a poder crear conciencia sobre una realidad que, como tú bien dices, hace parte de nuestra realidad como conjunto y como sociedad y que en efecto tendremos que ir superando, ¿no? Si queremos realmente ser una sociedad justa, sana y sostenible en el tiempo. Pues un placer, Daniel. Vale, Gracias.